lejos estamos los practicantes de la antropología y también de la sociología de sustraernos a los imperativos éticos que como ciudadanos y como científicos sociales nos determinan en un mundo que no avanza en la solución de los problemas seculares que asolan a la mayoría de los seres humanos. Por el contrario, la transnacionalización neoliberal ha agravado a tal grado las condiciones de vida en el planeta que muchos analistas consideran que estamos en el borde mismo de una crisis o colapso civilizatorio que pone en riesgo la existencia misma de la especie humana. Por ello, la pregunta que nos hacemos los antropólogos desde una perspectiva de las clases subalternas frente a esta acuciante realidad que vivimos los seres humanos en este planeta es cómo enfrentar desde el pensamiento crítico y desde la coherencia ética los retos de una ciencia social comprometida con los pueblos, con la democracia, con la autonomía, contra la explotación y contra toda forma de racismo y discriminación. Hace ya más de 4 décadas, una colega antropóloga estadounidense, Kathleen Cook, expresó, y leo: la ciencia social, como toda ciencia, deviene moral y socialmente sin sentido o dañina si sus habilidades y conocimientos no son periódicamente referidos a la pregunta ¿con qué propósito la ciencia y para quién? Si nosotros dejamos de lado este interrogante, abandonamos la búsqueda de sabiduría y renunciamos a ser intelectuales en el sentido significativo del término. Con la pérdida de responsabilidad para nuestro aprendizaje, dejamos también de ser sociales y por consiguiente humanos. Este es un libro pues, pionero en la historia de la ciencia social comprometida. Se publicó allá en los años 60, Dissenting Académica, la Academia Disidente, que constituye uno de los primeros llamados de atención sobre la vinculación de los antropólogos, particularmente en la guerra de Vietnam. Así, los desafíos que plantea el tercer milenio a la antropología y a la sociología latinoamericanas están íntimamente relacionados con las transformaciones que ha provocado en el ámbito mundial la transnacionalización neoliberal capitalista. Muchos de los procesos, actores y sujetos sociales que han sido interés de estas ciencias sociales, por ejemplo, la desigualdad y la exclusión, los pueblos indígenas y sus autonomías que integran la cuestión étnico-nacional, las dinámicas e identidades socioculturales, las relaciones entre lo local y lo global, la profundización de la violencia que conocemos bien los mexicanos, el racismo y la xenofobia contra los migrantes, la cuestión agraria campesina, entre otros temas, han sido marcados por los efectos de esta mundialización que también ha significado un cambio notable en la naturaleza del Estado-nación y una verdadera transformación geopolítica del mundo. El desmantelamiento del Estado benefactor y su transnacionalización ante la crisis de acumulación de los años 70 marca el inicio de las políticas neoliberales junto a la revolución informática y de las comunicaciones que tienen lugar en esta época, en estas décadas, así como la apertura de los mercados del antiguo bloque socialista, incluyendo China y Vietnam, por lo que no debe extrañarnos que la globalización misma se convierta en un tema específico de investigación antropológica por colegas como Marc Abelet o Arjun Appadurai, quienes desarrollan temas como Estado-Nación, ciudadanía, sociedad civil, terrorismo, violencia etnocida, entre otros temas. Por su parte, nuestros vecinos sociólogos refieren incluso a una mutación de las ciencias sociales. Ahí Michel Viviorca, un connotado sociólogo francés
que por cierto estará aquí como conferencista. Voy a hacer un anuncio, conferencista de un congreso que va a tener lugar aquí en la ciudad de Oaxaca en octubre, de Eric Laza, y que los invitamos a todos para que se enrolen en los temas, en las temáticas de este congreso, y Michel Villorca viene como el primer conferencista magistral de la conferencia. Se ha utilizado el término de ocupación integral para describir ese proceso globalizador y privatizador a través del cual, de manera abierta, los recursos naturales y estratégicos de nuestras naciones van siendo integrados a los tratados de libre comercio, a los planes como el Puebla-Panamá, ahora reciclado en el proyecto Mesoamérica, a los intereses y condiciones impuestos por las grandes corporaciones transnacionales, mineras, turísticas, farmacéuticas y de todo tipo, bajo la protección y hegemonía político-militar de lo que Samir Amin denominó como imperialismo colectivo, que hoy predomina en el ámbito planetario, encabezado por Estados Unidos de Norteamérica. Pablo González Casanova considera precisamente que la globalización actual es un proceso renovado de dominación y apropiación del mundo, y él propone pasar de la sociología del poder a la sociología de la explotación para estudiar este proceso. Teniendo un sustrato económico que abre las fronteras nacionales al capital transnacional, particularmente a su fracción financiera especulativa, para garantizarle condiciones óptimas de rentabilidad, la mundialización capitalista neoliberal se manifiesta en todos los espacios políticos, ideológicos y culturales de nuestras sociedades por medio de la intervención permanente y decisiva del Estado. Contrario a lo que afirman los ideólogos neoliberales, el actual Estado Nacional de Competencia no se debilita, por el contrario, se fortalece en sus funciones e instituciones represivas para garantizar la estabilidad social a través del control autoritario y coercitivo de la fuerza de trabajo y la criminalización de la protesta social. El Estado transnacionalizado realiza reformas sustanciales en los marcos jurídicos para permitir la extraterritorialidad de las leyes de los países hegemónicos, particularmente de Estados Unidos. Por exigencias de la Casa Blanca, por ejemplo, y sin razón aparente, y sin que se haya cometido un solo acto terrorista en México, el Senado mexicano obsecuentemente tipificó el delito de terrorismo internacional sin que se incluyese en esta reforma la clasificación de terrorismo de Estado, que es el crimen en los espacios nacional e internacional más recurrente en los casos de las dictaduras militares del pasado y en los últimos años consumado por agentes de inteligencia, militares y mercenarios, principalmente estadounidenses. Analistas como Pilar Calveiro sostienen que estamos ante una reorganización hegemónica a nivel planetario. Reorganización hegemónica a nivel planetario, que intensifica, masifica y globaliza las violencias de Estado a partir de la guerra antiterrorista y la guerra contra el crimen como medios de control social y criminalización de las oposiciones. Esta autora mantiene que las guerras sucias del siglo XX prefiguran ciertos modos represivos en el mundo global actual, con Estados Unidos a la cabeza y con la imposición del estado de excepción que articula una red represiva legal con otra ilegal y en la que se va conformando un estado criminal. Dice Calveiro, ganar la guerra sucia fue una precondición para tener alguna posibilidad en la nueva fase de acumulación. Así fue como se invirtieron todos los recursos necesarios
para asegurar la derrota de cualquier proyecto alternativo en América. Una derrota que fue no solo militar, sino también política. Se selló entonces el triunfo de una nueva forma de organización nacional, acorde con la reorganización hegemónica global, que supuso el vaciamiento de las economías mediante la imposición del modelo neoliberal, el vaciamiento de la política con la implantación primero de dictaduras de shock, pero enseguida de democracias formales e incluso autoritarias, producto de la eliminación de todas las formas de organización y liderazgo alternativos, y por último, el vaciamiento del sentido mismo de la nación y la identidad latinoamericana con la incrustación de nuevas coordenadas de sentido individualistas, mercantilistas y apolíticas. En esta dirección, por mi parte, yo he estado insistiendo en las ideas en torno al desmantelamiento del Estado-Nación, así como los referentes a los estados fallidos, que a mi juicio son parcialmente ciertas. Es verdad que todas sus obligaciones sociales, salud, educación, seguridad pública, pensiones, vivienda y por ende las instituciones a ellas relacionadas se deterioran o privatizan al desaparecer los elementos constitutivos del Estado benefactor. Sin embargo, con el neoliberalismo se fortifican sus tareas represivas y de control social, sobre todo con los aparatos mediáticos masivos, y en consecuencia toman preeminencia política las fuerzas armadas, policiales y de inteligencia locales y globales. Esto es, la violencia y el autoritarismo intrínsecos en el sistema estatal capitalista asumen el papel preponderante. Los estados nacionales se transforman lisa y llanamente en guardianes del orden y la reproducción del sistema mundial de explotación al transnacionalizarse sus clases dominantes. Así, mientras el Estado desmantela algunos de sus aparatos, da fuerza a otros. No hay tal cosa que el Estado fallido, el Estado no falla, ahí está, permanente, constante, sistemático, 24 horas al día, el Estado no falla. Es decir, las ideas del Estado fallido tienen una intencionalidad política, porque un Estado fallido tiene que ser auxiliado por otro Estado no fallido. ¿Quiénes? Los Estados Unidos de Norteamérica. Se instala lo que he denominado terrorismo global de Estado, en el que el marco jurídico internacional deja de tener vigencia para dar paso a una extraterritorialidad de reformas jurídicas, programas operativos y prácticas administrativas que facilitan las tareas de los aparatos de inteligencia militares y paramilitares. Entiéndase bien la naturaleza de lo paramilitar, que está siempre relacionada con el Estado. Es decir, hay una confusión en los medios masivos de comunicación con la ayuda del ombudsman, que debiera de estudiar un poco lo que es la paramilitación para decir las pendejadas que luego a veces dice sobre eso. Porque lo paramilitar es el uso ilegal y clandestino de fuerzas preparadas por los militares para hacer y deshacer, llevar a cabo tareas que las Fuerzas Armadas no pueden llevar a cabo. Entonces, una cosa son los paramilitares y otra cosa son las autodefensas, que se conforman a partir de un anclaje comunitario ante la ausencia del Estado en lo que podría ser garantizar la seguridad ciudadana. Entonces, una cosa son los grupos paramilitares, las autodefensas, las policías comunitarias, los grupos de autodefensa que hay que distinguir con toda claridad, particularmente aquellos que se dedican a la defensa y prevención de los derechos humanos. En los hechos se da una especie de internacionalización de la represión y el control de las oposiciones anticapitalistas, democráticas, nacionalistas o de cualquier tipo que se manifiesten contra Estados Unidos y contra los gobiernos proclives a este nuevo orden mundial, incluyendo
desgraciadamente, a nuestro propio gobierno con todo y sus continuidades de Calderón a Peña Nieto. ¿Sí? Lo único que cambia es que uno es más analfabeto que el otro. Pablo González Casanova asienta en esta dirección que toda crisis implica una agudización de luchas y reacomodos, una concentración de contradicciones nacionales y de clase, y estas se manifiestan en la política y la economía, la ideología y la represión. Los gobiernos de Estados Unidos y quienes los apoyan y se apoyan en ellos en América Latina tienen por lo menos la política de la democracia limitada. Yo le he llamado la democracia tutelada por los poderes fácticos, que imponen estos poderes, los fácticos. Estoy hablando aquí del narcotráfico, de la dictadura mediática, de todos estos que son los grandes electores. Ahí vamos, la ilusión del ciudadano a votar, no, ya está votado. Ya como voten, de todas maneras va a salir el que quieren ellos, el que garantice la continuidad del sistema capitalista, ¿verdad? Y la política de represión selectiva y masiva, encubierta y abierta, con fuerzas y ejércitos especiales y convencionales. La represión encubierta corresponde al llamado terrorismo de Estado en sus distintas versiones. Por ello, es vital entender el doble espacio de las luchas sociales de nuestro tiempo en los ámbitos nacionales y mundiales, las transformaciones y las crisis de los estados nacionales, que no su desmantelamiento o desaparición, y el nuevo papel que esos estados asumen en la lucha de clases contemporánea. Y sobre todo, es ineludible identificar el carácter rector que adquiere el imperialismo estadounidense y sus aliados europeos y Israel como permanentes interventores y participantes activos en favor de sus intereses y de las burguesías transnacionalizadas como la nuestra. Lejos de la desaparición de los ejércitos nacionales para el caso de América Latina, lo que tenemos es su modernización en todos los órdenes, fortalecimiento de su capacidad de fuego, mayor tecnificación, entrenamiento intensivo en las tareas contingentes, cambio en sus misiones constitucionales. Ya no defienden la soberanía, nunca la han defendido, pero bueno, en sus misiones formalmente constitucionales para transformarse en fuerzas de ocupación interna de los pueblos, con la justificación ideológica, como se ha dado en el ámbito global y particularmente en México y en Colombia, de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, y ahora hablan del narcoterrorismo, que es una simbiosis, ¿no?, muy dialéctica de los dos. Particularmente después de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, y como resultado de la llamada lucha contra el terrorismo, que Obama continúa durante estos años con vigor, se globalizan las condiciones de excepción a partir de las cuales los derechos civiles son virtualmente suspendidos para dar origen a procesos de militarización, paramilitarización, control de fronteras, aeropuertos, persecución de población emigrante con y sin documentos, sobrevigilancia de la ciudadanía, detención de personas sin órdenes de arresto, utilización masiva de la tortura, secuestro de personas y traslado a cárceles clandestinas, cambio en los marcos jurídicos, todo lo cual debería de ser de interés de la antropología y de los sociólogos de la antropología jurídica. El llamado Estado de Derecho en el capitalismo neoliberal, otro eufemismo, se encuentra crecientemente determinado por los intereses generales del poder político y económico en el contexto de la especificidad histórica de este agravamiento de la lucha de clases y de la exacerbación de las contradicciones entre el carácter mundial de la acumulación y la forma nacional de la dominación burguesa que siempre ha sido inmanente al capitalismo. A mayor conciencia y conflictos sociales correlacionados con un mayor grado de expoliación de la fuerza de trabajo, mayor violencia
de los derechos humanos y deterioro del Estado de Derecho. La desestructuración permanente del derecho público, privado, civil y penal, y sobre todo del derecho constitucional, proviene fundamentalmente de los poderosos que pueden operar las leyes a su antojo, que tienen el control real del aparato judicial, que orienta la actuación del constituyente permanente, el Congreso, los parlamentos, y que detentan el monopolio de la violencia considerada legal. En la actual etapa neoliberal destaca el quebranto por parte de las propias autoridades en el cumplimiento de los marcos jurídicos vigentes, tanto en el ámbito nacional como internacional. Las cartas constitucionales, expresión formal de una determinada correlación de fuerzas sociales, casi siempre producto de cruentos procesos revolucionarios o de eclosiones sociopolíticas, han sido sistemáticamente modificadas en los últimos 40 años en función de los intereses corporativos transnacionales y los de sus socios que en el interior de nuestros países trabajan diligentemente para reformar o violentar las leyes si es necesario para hacer prevalecer la ganancia privada y mantener estable estos países para el capital transnacional. Son paradigmáticos los ejemplos mexicanos de la reforma llevada a cabo por Salinas, con la asesoría de un antropólogo, Arturo Barnes, al artículo 27 constitucional, que puso en venta las tierras ejidales y comunales, las modificaciones legales para otorgar concesiones mineras en un 26% ya del territorio nacional, que incluye en el caso de Morelos a un patrimonio de la humanidad. Toda la zona de Xochicalco está dentro de una concesión minera a la Esperanza Silver, una minera canadiense, ¿verdad? Y las actuales propuestas de Peña Nieto, con la ayuda de los Zambrano, que firmaron el pacto con México, de privatizar petróleos mexicanos y llevar a cabo sus reformas estructurales. Yo diría que profundizar la privatización de Pemex, porque Pemex se ha estado privatizando durante todos estos años. Como es posible observar en las elecciones del año pasado, la violación al Estado de Derecho tiene un efecto hacia abajo y asume características corporativas y clientelares. Al ser el Estado, la clase política y empresarial en general, y los llamados poderes fácticos, los primeros en violar el Estado de Derecho, ciudadanos, grupos gremiales, sindicatos, instituciones, asumen con frecuencia una práctica de violación de la ley. Esto es, la violación es en cascada, va cayendo, ¿verdad? Se tornan en los grandes electores que pasan por encima de la voluntad popular, ocupan espacios públicos para provecho propio, incumplen las disposiciones administrativas elementales para la convivencia citadina y rural, corrompen y son corrompidos. La supremacía de los intereses privados por sobre los colectivos ocupa el lugar de la responsabilidad civil y el empoderamiento colectivo. Se construye una cultura popular de la corrupción en la que honestidad es sinónimo de estupidez. Aquí dice estupidez, pero desea de pendejez. Esta realidad inducida por el poder no tiene una intencionalidad moral, sino política. Se trata de combatir a las resistencias a través no solo de la represión, sino también de la cooptación, como lo pudimos observar nítidamente en la compra masiva de votos en el 2012, ¿verdad? Esta doble política busca que los movimientos populares antineoliberales se atemoricen o se vuelvan cómplices y aliados menores de la ocupación de nuestros países. Son los colaboracionistas. El jurista italiano Luigi Farragioli vincula el fracaso de las democracias en todo el mundo con el triunfo de la ilegalidad, la quiebra del Estado de Derecho y la violación sistemática de las constituciones nacionales a partir de un concepto que él denomina criminalidad del poder. Por eso hablamos nosotros de los estados canallas, de los estados criminales. Teniendo como sustrato económico
que abre las fronteras nacionales al capital transnacional y corporativa para garantizarle condiciones óptimas de rentabilidad, la mundialización capitalista neoliberal se manifiesta en todos los espacios públicos, en todos los espacios políticos, ideológicos, culturales de nuestras sociedades nacionales por medio de esa intervención permanente y decisiva del Estado. En este contexto se da esta doble determinación en la cual yo quiero insistir. Por un lado, la explotación y expoliación capitalista que se desarrollan sobre el horizonte mundial, y por el otro, los estados nacionales que controlan localmente los conflictos y las contradicciones de la fuerza de trabajo y los grupos subalternos en general. Así, las condiciones de la dominación en cada país mantienen sus peculiaridades nacionales, la correlación de agrupamientos políticos, las alternancias, las formas de resistencia y de lucha de clases. De ahí la necesidad de antropólogos y sociólogos de conocer a profundidad nuestras realidades nacionales. Esta globalización neoliberal, y añadiría, y estudiar más a los opresores, no a los oprimidos, a los opresores. Hay que hacer una sociología del poder también, en el sentido de que se estudia el poder, como lo hizo Wright Mills, ¿no? Esta globalización neoliberal ha provocado también una degradación profunda de la política y un vaciamiento de la democracia representativa, reduciéndolo a sus aspectos meramente procedentales, con la correspondiente crisis y descrédito de los procesos electorales mismos, las instituciones y los partidos políticos, incluyendo a los de la llamada izquierda institucionalizada, que devienen útiles y funcionales al poder capitalista, que pierden toda capacidad contestataria y transformadora, que son incapaces de sustraerse a su lógica y asumen finalmente un papel de legitimación del sistema político imperante. Esta democracia se encuentra acotada y bien podría ser calificada como democracia tutelada por los poderes fácticos, las corporaciones, los monopolios mediáticos e incluso cada vez con mayor grado por el narcotráfico y la delincuencia desorganizada. Y digo desorganizada porque la organizada está en el gobierno. Ana María Ribadeu plantea de esta manera la problemática de la democracia en la globalización neoliberal. Y cito: el Estado Nacional actual se encuentra actualmente atravesado y dominado por la transnacionalización del capital, así como por la desarticulación, la exclusión y la violencia. En esta situación, el universalismo que se impone no es el de la democracia, sino el del capital que se globaliza. Es decir, en lugar de que nosotros globalicemos las resistencias y las emancipaciones, ellos nos imponen una globalización represiva y con las características que aquí ya estamos señalando. Igualmente, la transnacionalización corporativa neoliberal, a través de los medios masivos de comunicación, los monopolios turísticos, las llamadas industrias culturales, se han venido apropiando de la cultura con fines mercantiles y homogeneizadores. El patrimonio cultural, como memoria de las naciones en resistencia y de todos sus pueblos y componentes regionales, soporte también de sus identidades, está siendo sitiado por las corporaciones transnacionales y por el uso privado que de él hacen las élites políticas, y por una industria turística que ocupa lugares, costas, territorios y recursos naturales que pertenecen a la nación, y en los que frecuentemente habitan pueblos indígenas a quienes convierten en objetos exóticos de museos de consumo. En México, el gremio de antropólogos adscrito al Instituto Nacional de Antropología e Historia participa en una lucha en contra del vaciamiento de valores y símbolos de identidad nacional que ha guardado esta institución cultural y del despojo de sus funciones en defensa de este patrimonio nacional por las políticas privatizadoras. Aquí podrían ustedes revisar un artículo mío que se publica en nuestra revista, la revista de la Corriente Crítica de Trabajadores de la Cultura, En el Volcán, www.enelvolcán.com,
en donde pueden consultar las políticas culturales del Estado mexicano en la transnacionalización neoliberal. De esta manera, los antropólogos han profundizado en el marco de las transformaciones de la transnacionalización neoliberal, en los avatares de la cuestión nacional que estuvimos viendo ayer y hoy, a partir del cual la nación continúa siendo el espacio de las luchas de resistencia y liberación social. Se desarrolla en esta línea de investigación uno de los conceptos, el de nación, que es fundamental para el estudio de la cuestión étnica contemporánea. La antropología de este milenio que se inicia cuenta sin duda con los instrumentos analíticos para estudiar también los medios de comunicación masiva y la forma como ellos conforman metafóricamente las tropas ideológicas que intentan someter a la opinión pública con la desinformación, la contrainformación y la propaganda abiertamente sistémica. Como ha demostrado el movimiento Yo Soy 132, se transforman en los grandes electores que construyen y destruyen candidatos, en tribunales de facto, en los que comunicadores, locutores, editorialistas, expertos, analistas políticos, así vestidos de negro o de blanco, ¿no?, condenan sumariamente toda oposición al orden establecido. A esto se le ha denominado dictadura o terrorismo mediático, y a los mercenarios de los medios, sicarios mediáticos. En particular, la antropología social, sobre todo, es en buena parte la ciencia de la otredad y la diferencia, el análisis de la diversidad social, étnica, de género, grupos de edad, el examen de relaciones conflictivas y armoniosas entre heterogéneos componentes que conforman las sociedades humanas, las cuales, no obstante esa pluralidad, constituyen una sola especie que evoluciona a partir de su determinación o esencia social y la producción de cultura, mismas que supera su condición biológica. Un distinguido pero muy olvidado antropólogo estadounidense, me refiero a Leslie White, que es una figura solitaria que tuvo el valor de hacer un viaje a la Unión Soviética en 1929, que no es poca cosa, en el contexto adverso de un medio anticomunista que predominaba en los Estados Unidos y que sigue predominando. Distingue al ser humano por su capacidad para crear cultura y define este concepto como el continuo temporal y extrasomático, esto es, no biológico, de objetos y eventos que dependen de la capacidad humana de simbolizar. Lenguaje, símbolo. En el desarrollo evolutivo de los primates, el ser humano aparece cuando se desarrolla la habilidad de dar un significado abstracto a un objeto o suceso. El lenguaje articulado es la más característica y la más importante de las formas de simbolizar, única en esta especie. De esta manera, el ser humano es definido básicamente en términos de su expresión simbólica y por consiguiente por su capacidad concomitante para producir cultura. White argumenta que la cultura, como instrumento extrasomático, no puede ser explicada a través del factor biológico, siendo este irrelevante para los problemas de interpretación de la diversidad y la evolución de la cultura. Propone que la ciencia que estudia el fenómeno cultural sea llamada culturología y no antropología. Es una faceta interesante, ¿verdad? Y que las interpretaciones sobre la realidad sean culturológicas y no psicológicas o biológicas. Por ejemplo, explicar la Segunda Guerra Mundial a través de un individuo patológico, como Hitler, en lugar de hacer una aplicación de lo que fue la guerra en términos de clase, ¿verdad? Y de lo que representaba Hitler, ¿no? Todos estos industriales que se beneficiaron con la Guerra Segunda, que lo mismo eran americanos o estadounidenses que franceses o italianos o lo que fuese. Pagando tributo a sus inclinaciones marxistas, explicablemente veladas, White afirma: de nuestra discusión sobre la interrelación de sectores tecnológicos, sociales y filosóficos, podemos decir
que la tecnología de una cultura determina de manera general la forma y el contenido de los sistemas sociales y filosóficos. Esto es como Marx, ¿no? Es la base sobre la cual el sistema cultural como tal descansa. Toda la vida humana y consecuentemente la cultura depende de los medios materiales, físicos y químicos del hombre como una especie animal. Hoy sabemos que la base económica influye y actúa sobre los procesos sociales, pero que esa influencia o determinación, lo estuvimos viendo en el seminario, no es mecánica ni dialéctica, sino mediada por la acción de sujetos sociopolíticos y su capacidad para actuar y modificar sus propios entornos. O sea, el hombre, los seres humanos como sujetos de la historia. White desarrolla una obra muy vasta en libros, destaco La ciencia de la cultura y la evolución de la cultura, hasta la fecha inexplicablemente, por lo menos en México, no traducidos al español. Por otra parte, es necesario reiterar que la disciplina antropológica nació con el pecado original provocado por la intensa relación de los antropólogos con la expansión colonial, principalmente de las metrópolis europeas y de Estados Unidos, y con los procesos nacionalitarios que tienen lugar con el capitalismo, que son igualmente violentos y etnocidas. En el libro que dejé aquí, Antropología, Etnomarxismo y Compromiso Social, se cita la lapidaria frase de la referida colega diciendo: la antropología moderna como disciplina universitaria es una hija del imperialismo capitalista occidental. En 1962 se publicaría un libro clásico sobre el tema escrito por Gerard Leclerc, Antropología y Colonialismo, en el cual se escudriña en torno a las relaciones peligrosas de los antropólogos con los afanes colonialistas de sus respectivos países metropolitanos. Se podrá afirmar que esas relaciones con el sistema colonial son cosas del pasado y que actualmente la antropología está liberada de la pesada carga del hombre blanco. Y además se argumentará con cierta razón: ¿qué responsabilidad tenemos los antropólogos mexicanos o latinoamericanos con este tipo de complicidades? Como se muestra en uno de los ensayos de ese libro, las brigadas de combate de las fuerzas de ocupación de Estados Unidos en Irak y más tarde en Afganistán contaron con el auxilio y cuentan con el auxilio de equipos de antropólogos y científicos sociales de otras disciplinas que por la friolera de $1000 diarios hacen su trabajo de interpretación de las culturas para fines de contrainsurgencia. La intelectual orgánica de este esfuerzo mercenario es la doctora Montgomery McFate, que se queja amargamente de que mientras sus honorables detractores de la Academia estadounidense se encuentran encerrados en su torre de marfil y más interesados en elaborar resoluciones en su contra, ella encuentra soluciones para que su país salga triunfante en esas guerras que evidentemente tienen un claro carácter neocolonial. Pero McFate no ha sido la única, eso fue ahora, es ahora. Recordemos en 1946 a Ruth Benedict, dilecta discípula de Franz Boas, padre fundador de la antropología estadounidense, que publicó una obra titulada El crisantemo y la espada, patrones de la cultura japonesa, producto de una investigación realizada durante la Segunda Guerra Mundial a petición de la Oficina de Información de Guerra, antecedente de la Agencia Central de Inteligencia, y más precisamente de su sección Estudios de la Moral Extranjera, encaminada a la comprensión de la cultura de poblaciones enemigas para un mejor control y sometimiento culturalmente dirigidos. Después de realizar investigaciones preliminares en Rumanía, Países Bajos, Alemania y Finlandia, Benedict lleva a cabo su trabajo sobre Japón, con la intención, según Margaret Mead, biógrafa de Benedict y una de las más traducidas antropólogos estadounidenses, de contribuir al conocimiento de las potencialidades culturales de Japón para ofrecerlas a un mundo pacífico y cooperador. Con todo, Benedict expone en su obra objetivos menos idealistas que los señalados por su biógrafa Margaret Mead. A partir de su perspectiva mentalista, propia de la escuela de Boas,
Benedict sostiene que cada cultura privilegia lo que llama configuración cultural o patrones culturales, con la idea o ideas que permean la cultura en su esencia. Sobre esta base, Benedict establece que el principal problema para Estados Unidos en la guerra contra el Japón estaba en la propia naturaleza del enemigo. Debíamos, ante todo, estoy citando a la antropóloga, entender su comportamiento para enfrentarnos a él. Los japoneses, según Benedict, expresan una ambivalencia esencial que se simboliza en la espada y el crisantemo, ya que son a la vez, en sumo grado, agresivos y apacibles, militaristas y estetas, insolentes y corteses, rígidos y adaptables, leales y traicioneros, valientes y tímidos. De aquí que en su investigación plantee interrogantes de orden práctico relacionados con el desarrollo de la guerra, como por ejemplo, ¿qué harán los japoneses? ¿Se debe bombardear el palacio del emperador? ¿O de naturaleza humanitaria, entre comillas humanitaria, como será el exterminio de los japoneses la única alternativa? Los ataques nucleares a Hiroshima y Nagasaki fueron la respuesta del presidente Truman a esta pregunta de la discípula preferente de Boas. Actualmente, un número creciente de antropólogos analizan como tema de investigación de la antropología política las características de las guerras de contrainsurgencia global de Estados Unidos, siguiendo la orientación precisamente de Rice Mills de estudiar al poder. Colegas como Roberto González, David Price, han publicado artículos y libros al respecto. El antropólogo David Pine recientemente publicó un importante artículo sobre lo que él llama estrategia del nenúfar. Esto es el establecimiento silencioso de pequeñas bases militares estadounidenses en todo el mundo. Este investigador actualmente se encuentra a punto de publicar un libro sobre las más de 1000 bases militares de Estados Unidos fuera de su territorio. Por mi parte, he estado analizando el contenido de los manuales de contrainsurgencia y especialmente la utilización de la antropología en ese esfuerzo imperial de lo que denomino como terrorismo global de Estado. Este ensayo va a ser publicado pronto con el título de Estudiando la contrainsurgencia de Estados Unidos, manuales, mentalidades y uso de la antropología, que va a publicar Ocean Sur. Pero México también tiene su estigma colonial, o lo que Pablo González Casanova, a la par de Rodolfo Stavenhagen, definió con la categoría de colonialismo interno, que ya había citado el sociólogo Rice Mills en 1963. Eso me lo dijo directamente don Pablo. Este colonialismo se expresa en la relación de explotación preferente, dominación y discriminación que establecen los grupos de poder dominante para con los pueblos indígenas. En este sentido, desde los años 30 del siglo pasado, numerosos antropólogos en México trabajaron en la creación y fortalecimiento de los mecanismos constitutivos de una política de Estado, el indigenismo, para enfrentar la diversidad étnico-lingüística cultural de nuestra nación. Esto es la otredad. De hecho, Manuel Gaño, uno de los padres fundadores de la antropología mexicana, mantenía una perspectiva del indigenismo basada precisamente en la acción del Estado, el cual calificaba como el árbitro juicioso de la sociedad y en consecuencia consideraba al antropólogo como un agente estatal. A Gaño le siguieron Alfonso Caso, Alfonso Villarrojas, Gonzalo Aguirre Beltrán, entre otros, en el desarrollo de lo que Caso consideraba como una aculturación planificada y voluntaria de los indígenas, con la ayuda de un antropólogo social que se encargara de dirigirla, claro. Como reacción a esta corriente hegemónica de la antropología mexicana, desde la década de los 60, aquí está mi amigo Rodrigo, que recordamos esa década, y como expresión de una ruptura generacional, hemos sostenido que el indigenismo, ya sea en sus vertientes integracionistas, que pretendían asimilar a las distintas etnias a la nacionalidad dominante, o en sus variedades más sofisticadas de participación o transferencia de funciones y recursos a los pueblos indígenas, desde los aparatos del Estado, promovida por Arturo Barba, o en su reconversión nativista con indígenas por profesión o caciques ilustrados, como directores de burocracias indigenistas o comisiones presidenciales, como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,
siempre será contrapuesta a los intereses de los pueblos y las comunidades indígenas. Precisamente, una de las conquistas del movimiento indígena, encabezado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena, ha sido identificar en el debate nacional la naturaleza paternalista, autoritaria y enajenante del indigenismo de Estado mexicano y exhibir las limitaciones de una antropología al servicio del Estado. Antagónico a los autogobiernos de pueblos y comunidades, el indigenismo se desarrolla a partir de contradictorias y complementarias perspectivas desde los aparatos estatales y mediado por grupos dominantes nacionales y regionales que, de acuerdo a necesidades y coyunturas económicas y políticas, afirman un integracionismo asimilacionista de las entidades étnicas diferenciadas a la nacionalidad mayoritaria mexicana o establecen un diferencialismo segregacionista que las mantienen en sus regiones de refugio, según un término de Aguirre Beltrán, siendo ambas políticas, en esencia, negadoras de las culturas indígenas y condicionantes del clientelismo y el corporativismo impuestos durante el régimen priista, continuados por el panismo y ahora por el neopriismo que se ha entronizado nuevamente en la presidencia de la República por una analfabeta funcional. La constatación de esta tesis en el movimiento indígena y el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés por los tres poderes de la Unión provocan una ruptura con el Estado mexicano que da cauce a procesos autonómicos de profundidad histórica, como los municipios rebeldes, como las juntas de buen gobierno, como otras experiencias en muy diversos estados como Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Cherán, CRAC, Policía Comunitaria. Un camino fructífero que abrió el movimiento indígena nacional a partir del 94 es continuar fortaleciendo sus instituciones colectivas, redes comunitarias, regionales, estatales, horizontales que reconstituyen a los pueblos y desarrollan los procesos autonómicos que establecen el poder demandado obedeciendo. Así como lo vimos en este seminario, la cuestión étnica deviene en una parte constitutiva de la cuestión nacional y en consecuencia las etnias o pueblos indígenas resisten a un proyecto nacional hegemónico que puede ser confrontado con un proyecto nacional contrahegemónico alternativo. La solución de la problemática étnica requiere de la acción de los propios indígenas como sujetos históricos. El EZLN, con su proyecto de autonomías, que se consolida con las juntas de buen gobierno y sus gobiernos autónomos, cierra el ciclo de la dependencia y el paternalismo y con ello cancela toda relación de clientelismo y corporativismo que practicó el Estado mexicano con la debida asesoría antropológica. Aquí cabe destacar sintéticamente las críticas a los considerados reduccionismos en la investigación y en la práctica de la antropología. Por ejemplo, las monografías, el burocratismo administrativo, el economicismo, el error del reduccionismo monográfico en su concepción estático-funcionalista que observa la realidad social como un agregado de elementos cuya suma constituye el todo social. Se trata de estudios meramente descriptivos de una comunidad o grupo determinado, observándolos como una sociedad en sí misma y describiendo cada una de las partes a través de monografías en las que se privilegia el dato etnográfico. Se parte de la premisa teórica de no tener premisas teóricas. Esto es el empirismo meticuloso que registra toda información sin conexión alguna entre sí. En la ENA de los 60s se hizo célebre esta concepción con la frase de que al campo había que salir con la mente en blanco. De este empirismo que rechaza la engorrosa necesidad de explicar eventos y procesos sociales se deriva el reduccionismo burocrático administrativo que sustenta los trabajos de la antropología aplicada, en los que la preocupación central es alcanzar la meta de lo que Manuel Gamio consideraba como antropología. Esto es la ciencia del buen gobierno, que debiera facilitar un desarrollo evolutivo normal. Me pregunto qué es eso, sin preguntarse sobre la naturaleza del trabajo a realizar, su impacto en los sujetos sociales y el entorno ecológico y sobre todo las características del Estado que lo propiciaba. Por ejemplo,
Antropólogos han trabajado en desalojos de comunidades indígenas para la construcción de presas o en proyectos de castellanización, así como toda la gama de programas indigenistas, asesorías a empresas, etc. También se ubica el reduccionismo etnicista que practicamos mucho durante la mañana de hoy, que da un énfasis desmedido a los factores étnicos sin ninguna relación con la matriz clasista. El economicismo y el clasismo que invoca el marxismo con su marco de referencia, ya no voy a explicar, lo explicamos de manera muy clara durante toda esta mañana y el día de ayer. Ciertamente vivimos tiempos difíciles que es imposible ignorar. En este contexto de inseguridad, de incertidumbre, de lo que el futuro depara para las jóvenes generaciones de científicos sociales, en el que la fortuna de 358 individuos más ricos del planeta es superior a los ingresos anuales sumados del 45% de los habitantes más pobres de la Tierra, la ciencia social no puede renunciar a una concepción totalizadora del mundo social que incluye una opción consciente del carácter de su vinculación con sus tradicionales y nuevos sujetos de estudio. Es posible, a mi juicio, necesario que los antropólogos y sociólogos, desde su elección temática de investigación y guardando el rigor científico y la congruencia metodológica, acompañen de manera responsable los procesos de resistencia a la transnacionalización capitalista neoliberal. Se es parte populi, se es parte príncipe. Muchas gracias. Pues gracias por su aporte, doctor. Me parece importante lo que ha puesto sobre la mesa, que en este momento en que nos encontramos en una situación de crisis estructural, crisis económica, crisis política, crisis cultural, de valores, ¿sí? Crisis de los aparatos estatales, y bueno, en donde también podríamos agregar que los mismos marcos de interpretación y los términos que utilizamos en nuestras respectivas disciplinas también se encuentran en crisis, ¿sí? Tal vez aquí en este momento tengo una deformación en la mirada porque nos encontramos trabajando con los estudiantes de la maestría en sociología en cuestiones metodológicas, ¿sí? Y en este momento, bueno, pues estamos en la disyuntiva de cuáles son los términos o los conceptos más convenientes de utilizar en nuestros respectivos proyectos de investigación, ¿sí? La advertencia que usted da